Test de disolución, parte 2. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para realizar el test de disolución? Dependiendo de qué farmacopea hablemos, vamos a tener una batería diferente de equipos para realizar el test de disolución. La farmacopea de Estados Unidos codifica 7 equipos en el capítulo 711 y otros equipos adicionales en el capítulo 724. En el capítulo 1724 particularmente están codificados los equipos que se van a utilizar para ver difusión desde formas farmacéuticas semisólidas en general. Empezando por el aparato número 1 de la farmacopea de Estados Unidos, las canastillas. Esto no es nada más ni nada menos que un sistema en el cual se coloca un comprimido o una cápsula dentro de una canastilla. Esa canastilla se coloca en un eje, el cual gira dentro de un medio de disolución. Este es uno de los equipos más conocidos y difundidos dentro de las diferentes monografías oficiales. Aquí hay diferentes, este es un equipo de disolución con algunos accesorios o diferentes partes del aparato número 1. Este equipo puede ser utilizado como aparato número 1 o aparato número 2. Si cambiamos las varillas que contienen las canastas y colocamos paletas, lo transformamos en el aparato número 2, como vamos a ver más adelante. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el aparato número 1? Bueno, es fácil de automatizar porque el activo se disuelve, está disponible en el medio de solución. Si hubiera partículas quedan retenidas dentro de la canastilla, lo cual también eso dificulta en muchas veces o en algunas ocasiones el acceso del medio de disolución al activo, al fármaco. El cambio de pH durante la prueba de disolución es muy sencillo, porque tenemos la forma farmacéutica dentro de la canastilla. Y obviamente es muy conocido, hay muchísimas técnicas o procedimientos con el aparato número 1. Cosas que son desventajosas, el volumen es limitado, es indispensable desgasificar el medio de disolución, porque si no, pequeñas burbujas que puedan formarse durante el procedimiento de disolución ocluyen la malla de las canastas y eso genera equilibrios que distorsionan la disolución, porque se genera, por ejemplo, una interfase sólido-aire, y esa interfase sólido-aire, la disolución no puede llevarse adelante. Genera algunas zonas muertas, sobre todo por la hidrodinámica del proceso de disolución. Se puede observar que debajo de las canastillas el movimiento del líquido está disminuido con relación al seno de la solución. El aparato número 2, tal como les comentaba anteriormente, es una paleta la cual agita el medio de disolución. Este es un aparato muy sencillo, no tiene mayores sentido de explicar. Aquí pueden observar la paleta cuando está girando, cómo son diferentes accesorios de qué ventajas y desventajas tiene este equipo. Bueno, este es muy fácil de automatizar, al igual que el aparato 1, es muy robusto, existen muchísimas técnicas codificadas en las diferentes farmacopeas, por lo cual hay mucha experiencia con el aparato número 2.
y se puede adaptar al aparato número 5. Obviamente, como les comentaba anteriormente, puede intercambiarse las paletas por las varillas con las canastas y transformar al aparato número 1. ¿Qué desventaja tiene esto? Bueno, dependiendo de la hidrodinámica de la disolución, se generan zonas muertas justo por debajo de la, la zona de la paleta. Muchas veces pasa que la forma farmacéutica se desintegra completamente, pero forma una especie de montaña justo por debajo del eje de la paleta, en donde el principio activo queda ocluido por los excipientes que no permiten el acceso del solvente. Esto se pudo solucionar haciéndoles un pequeño borde o una pequeña loma en el fondo del vaso de disolución. El cambio de pH es un poco más complejo que el, en el aparato número 1, porque la forma farmacéutica está distribuida en general en todo el volumen de disolución. También el volumen es limitado, no se puede usar vasos inmensamente grandes. Y para algunas formas farmacéuticas es necesario utilizar un lastre. Por ejemplo, si voy a hacer el test de disolución de una cápsula, la cápsula la tengo que colocar dentro de un lastre o le tengo que colocar un lastre para que permanezca sumergida. Si la cápsula no permanece sumergida, hay una parte de la cápsula que está en contacto con el aire, por lo cual no disuelve. Este es un pequeño video en el cual muestro un equipo de disolución. Particularmente este es un equipo de disolución armado con el aparato número 2 y los accesorios para el muestreo automático y la lectura a través de un UV en línea. El aparato número 3 de USP son los cilindros reciprocantes. Esto es un cilindro el cual contiene el medio de disolución, en donde se introduce un segundo cilindro, el cual tiene una malla en el fondo y en, en la parte superior del cilindro. Tengo la malla inferior, la malla superior. En el interior de este segundo cilindro se introduce la forma farmacéutica, la cual va a sufrir el proceso de disolución. Este cilindro interior se mueve en sentido vertical de forma tal de que expone a la forma farmacéutica a una cantidad de ciclos en subida y bajada a la forma farmacéutica al medio de disolución. Concurrido el tiempo, puede tomarse una muestra o pasarse a eh, otro cilindro. Esto es un modelo de aparato número 3, en donde tengo una serie de vasos. En este lugar tengo 6 vasos consecutivos, luego tengo otros 6 vasos consecutivos y así sucesivamente. Este equipo se suele utilizar para hacer desarrollos o para el control de formas farmacéuticas, el cuales son de liberaciones prolongadas, o en aquellas fórmulas en las cuales se quiere probar a diferentes, por ejemplo, pH para simular el tubo gastrointestinal. Por ejemplo, se puede utilizar un primer cilindro con pH 1 que simula el estómago, luego se puede probar otra serie a pH 6,8 en donde se simula el primer tracto la primera parte del aparato digestivo, particularmente en el 6,1. Luego se puede trabajar a pH superiores, como puede ser 7, 7,2, para simular las partes más lejanas o más distales
el tubo gastrointestinal. Esto es un video en donde van a poder apreciar lo que les estaba contando. Aquí se ven los diferentes vasos de disolución en los cuales hay forma farmacéutica disolviéndose. Concurrido el tiempo, puede pasarse de este vaso de disolución a este otro y así sucesivamente, si fuese necesario o si fuese requerido. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el aparato número 3? Bueno, como ventaja podemos decir que la hidrodinámica depende pura y exclusivamente de la velocidad con la cual se realice el ensayo. Dicho de otra manera, depende de la velocidad que se ejecute cada uno de los ciclos en el cual sube y baja el cilindro interior. Y es muy fácil cambiar de pH o de medio de disolución porque tengo la forma farmacéutica contenida dentro de un cilindro. Ese cilindro se saca y se coloca en otro medio totalmente diferente, por lo cual se realiza en forma automática y muy rápidamente. ¿Qué desventajas tiene? Que hay muy pocas técnicas que estén codificadas por este método y el volumen de disolución es muy limitado, depende del volumen del cilindro. Aparato número 4 de USP, celdas de flujos. El aparato número 4 consiste en una celda en la cual se coloca la forma farmacéutica que se quiere analizar. El medio de disolución se coloca en un vaso externo que es impulsado a través de una bomba para que pase y llene la celda de flujo. Ese líquido está expuesto a la forma farmacéutica, la cual se va a disolver y se va a recoger el líquido en un envase secundario fuera del equipo de disolución. Este equipo puede usarse de dos maneras, con un sistema abierto o un sistema cerrado. El sistema abierto, ¿en qué consiste? Bueno, tengo un medio de disolución, el cual pasa por la bomba a través de la celda de flujo que contiene la forma farmacéutica y se recoge en vasos en forma independiente. Obviamente yo puedo trabajar con diferentes medios de disolución, con diferentes velocidades de flujo, la cual se regula a través de la velocidad de la bomba, y voy a recoger cada una de las fracciones en los diferentes vasos. La otra modalidad con la cual se puede utilizar este equipo es con un sistema cerrado, en el cual yo tengo el medio de disolución, es impulsado a través de la bomba mueve el medio de disolución a través de la celda de flujo y vuelve al recipiente inicial. De esta manera conformo un circuito cerrado, el cual me permite realizar el test de disolución a largo plazo, en muchas horas. Estas son imágenes de equipos de disolución número 4, en donde se pueden observar las celdas de flujos o cómo es el equipo de disolución. Esto es un video en donde se puede observar las celdas de flujo en particular.
¿Qué ventajas y desventajas tiene el aparato número 4? Como ventajas es fácil de cambiar de pH, simplemente cambio el medio y el lugar de donde se pesca con la bomba. Se pueden llegar a realizar perfiles de pH, o sea, puedo ir variando el pH a lo largo del tiempo de disolución y se pueden mantener claramente las condiciones zinc, porque yo puedo trabajar con volúmenes muy grandes al estar removiendo constantemente el medio de disolución que está en contacto con el API. Ahora, ¿qué desventajas tengo con esto? El aire, al igual que en el aparato número 1, produce grandes complicaciones, porque al adherirse pequeñas burbujas que se generan por el movimiento turbulento del líquido a través de la bomba o a través del pasaje de la bomba, esas burbujas pueden quedar adheridas a la forma farmacéutica o a los gránulos que produce la forma farmacéutica al disgregarse y al adherirse una burbuja se genera una interfase sólido-aire la cual no permite la disolución. Es muy trabajoso el, el test de disolución realizar el test de disolución con este aparato, porque, digamos, requiere mucha preparación de medios y mucha recolección de muestras. Tiene la desventaja que siempre utiliza grandes volúmenes, por lo cual eh, para aquellas sustancias que tienen baja dosis o dosis muy pequeñas, al realizar grandes diluciones es difícil manipularlas en forma, la manipulación analítica. El aparato número 5, paleta sobre discos. Esta es una modificación del aparato número 2. Este aparato normalmente se utiliza para realizar el análisis o determinar la liberación de activo de parches transdérmicos, en donde se coloca el parche transdérmico dentro del disco inferior del equipo de disolución y luego se expone al test de disolución tal como lo vimos con el aparato número 2. El aparato número 6 se llama cilindro, es un cilindro en el que sirve para determinar la liberación o el perfil de disolución de parches transdérmicos. El parche se pega o se adhiere sobre el cilindro y el cilindro es sumergido dentro del medio de disolución. Ese cilindro gira en forma concéntrica dentro del medio de disolución y deja expuesto el activo al medio de disolución. Esto suele realizarse perfiles de disolución por más de 24 horas. Por último, el aparato número 7, que es el disco reciprocante. Este es una variación de los aparatos vistos anteriormente para liberación controlada de formas farmacéuticas no desintegrantes. Por ejemplo, pueden ser los parches o productos transdérmicos, por ejemplo. Realmente son poco difundidos dentro de lo que es la disolución. Por último, vamos a ver las celdas de difusión vertical. Estas son celdas en las cuales se utiliza para ver la liberación del activo eh, desde un principio activo semisólido, como una crema o un gel. Eh, Existen diferentes variantes a las celdas, estas se llaman celdas de Frank. Existen diferentes variantes en las cuales se pueden utilizar para realizar este ensayo. La USP codifica tres tipos diferentes de celdas para realizar este ensayo. Básicamente es colocar un medio de disolución, el cual aquí se muestra en gris, con una barrita magnética o un agitador, la cual
eh, agita el medio de disolución y en la parte superior se coloca la muestra, una crema, un gel, separando el medio de disolución de la forma farmacéutica por una membrana permeable. La membrana habitualmente no tiene función de retención, es simplemente una división entre el medio de disolución y la forma farmacéutica. Existen otros estudios en los cuales se utilizan membranas con permeabilidad selectivas, como por ejemplo para emular lo que puede pasar en la penetración de la piel, por ejemplo, utilizando, por ejemplo, piel sintética. Este es un video del funcionamiento de las celdas de difusión vertical. El medio de disolución para realizar el test de disolución, según la FDA, recomienda o prefiere que se utilicen medios de disolución que sean similares a los fisiológicos. Sin embargo, esto no es una condición mandatoria dentro de lo que es el test de disolución. El test de disolución como procedimiento de control de calidad se va a realizar con las condiciones que fueron establecidas o fueron aprobadas por la autoridad sanitaria. Cosas a tener en cuenta de los medios de disolución. Por ejemplo, eh, se pueden realizar medios de disolución con diferentes pHs. El medio de disolución en línea general son todos acuosos. Los más utilizados son ácido clorhídrico 0,1 normal con un pH de 1, buffer acético acetato, buffer fosfatos, ambos para simular diferentes partes del tubo gastrointestinal. Se pueden usar fluidos gástricos simulados o jugo gástrico simulado con o sin enzimas, el cual da un pH de 1,2, o fluido intestinal simulado, que da un pH 6,8 con y sin enzimas también, obviamente. Esta es una tabla en donde van a poder observar los diferentes estadios del tubo gastrointestinal con sus diferentes pHs y el tiempo de permanencia promedio o estimado de una forma farmacéutica en cada una de estas zonas. Obviamente hay diferencias interpersonales en las razas, eh, esto es variable, pero es un tiempo estimado con el cual se puede utilizar para realizar un test de disolución, si se quiere simular lo que ocurre dentro del tubo gastrointestinal. El uso de agua como medio de disolución no es del todo recomendado. Sin embargo, el agua es un medio de disolución válido
y está o se utiliza en muchas monografías, se encuentra codificado en muchas monografías. Sin embargo, no es recomendado. ¿Por qué? Porque si hay variaciones en el pH del agua, ustedes saben que el agua destilada o el agua purificada tiene un rango de pH que va de 7 a 5,4. Entonces, variaciones en el pH del agua pueden causar fluctuaciones en el perfil de disolución de una sustancia. Eh, Dependiendo de cuál sea la sustancia, puede ser o no utilizado. El uso de enzimas gástricas, intestinales o eh, de las zonas más bajas del tubo gastrointestinal dependen del producto y si se justifica o no se justifica. Por ejemplo, si uso cápsulas de gelatina, podría utilizar pepsina y pancreatina. En línea general no se utilizan las enzimas gastrointestinales, sin embargo, se las pueden utilizar. El uso de solventes orgánicos en línea general no se utilizan, de hecho existen grandes recomendaciones en las cuales sugieren no utilizar solventes orgánicos. Cuando la sustancia es muy poco soluble o casi insoluble en agua, se pueden utilizar agentes surfactantes, como por ejemplo el lauril sulfato de sodio es muy utilizado en concentraciones que por debajo del 1%. Por ejemplo, la carbamazepina tiene un medio de disolución que es una solución de lauril sulfato de sodio al 1%. Los medios de disolución siempre deben ser desgasificados. El procedimiento habitual para realizar la desgasificación es calentar a más de 40 grados centígrados el medio de disolución y sonicarlos durante aproximadamente 2 a 5 minutos. Con este procedimiento logramos remover todas las burbujas ocluidas que queden dentro del seno del medio de disolución. Los volúmenes que se utilizan para realizar el medio de disolución dependen mucho de la concentración que se vaya a utilizar, depende obviamente de la solubilidad de la sustancia. Los volúmenes habituales para lo que es el aparato número 1 y aparato número 2 son 500 mililitros, 900 mililitros, 1000 mililitros. Normalmente se coloca una unidad de la forma farmacéutica en un por vaso de disolución, pero existen técnicas en las cuales se pueden utilizar más de una eh, más de una unidad de la forma farmacéutica por vaso de disolución para mejorar por ahí la sensibilidad de las técnicas analíticas. En general, lo recomendable es utilizar una unidad por vaso de disolución y trabajar con la técnica de análisis posterior para realizar la cuantificación del API que se va a disolver. Siempre se recomienda que se mantengan las condiciones zinc del ensayo de disolución. Recuerden que las condiciones zinc se cumplen cuando el volumen de disolución es de 5 a 10 veces superior al volumen necesario para obtener una solución saturada con la dosis de la forma farmacéutica. ¿Por qué nos interesa mantener las condiciones zinc? Bueno, porque de esa manera nos independizamos de la concentración en el seno de la solución, o es igual a la concentración en la capa eh, donde se produce la disolución íntimamente, ¿verdad? Esto nos permite linealizar o tener una cinética de disolución de orden cero, como vamos a ver en estos gráficos. Vamos a poder apreciar cuando se cumple la condición zinc. Normalmente la velocidad de disolución
es lineal, a diferencia de cuando no se puede cumplir las condiciones sin. La velocidad de agitación, bueno, depende del producto. En general, la agitación no debe ser extremadamente violenta ni tan lenta como para no disolver la forma farmacéutica, el activo de la forma farmacéutica, por lo cual siempre se recomienda que sea moderada. Eh, en línea general, la agitación para el aparato número uno se recomienda entre 50 y 100 y para el aparato número 2 entre 50 y 75. Existen técnicas de disolución en ambos casos que llegan hasta 200 revoluciones por minuto. Durante el desarrollo de las formas farmacéuticas se suelen generar o preparar perfiles de disolución. ¿Qué es un perfil de disolución? Bueno, determinar cómo se disuelve el activo desde la forma farmacéutica a diferentes tiempos. Por ejemplo, bajo un mismo ensayo tomo muestras a los 15 minutos, a los 30 minutos, a los 45 minutos y a la hora. Y en base a eso construyo un gráfico para ver cómo evoluciona la disolución a lo largo del tiempo. Obviamente tenemos que tener suficientes puntos como para construir una curva. Dicho de otra manera, no alcanzan solamente con tomar 2 puntos para hacer una recta, sino que lo recomendable es que sean por lo menos 4. Cuando hablamos de formas de liberación inmediatas, como por ejemplo un comprimido tradicional, puede ser por ejemplo una aspirina, hablamos de tiempos que no son inferiores a los 30 o 60 minutos. Y si quiero construir un perfil de disolución, tomaré muestras. Si, por ejemplo, utilizo 60 minutos de disolución cada 15 minutos. O hasta lograr por lo menos un 80% de disolución del activo. Dicho de otra manera, si tengo una aspirina de 100 miligramos, realizo una disolución hasta tener por lo menos 80 miligramos de la aspirina disuelta. Para las formas de liberación prolongadas, se suelen tomar muestras cada 2 horas y hacer perfiles de disolución mucho más largos. Depende obviamente de cómo sea diseñada esa forma farmacéutica. Las especificaciones para ver los tiempos de muestreos o la cantidad de tiempos de muestreos, en línea general, surgen de los perfiles de disolución. Obviamente, existe una bibliografía. Si nuestra droga está codificada en alguna de la bibliografía o en algunas de las farmacopeas reconocidas internacionalmente, tenemos un lineamiento. Pero si no, se suelen realizar perfiles de disoluciones en los cuales se establecen el tiempo o los tiempos de muestreos. Como pauta general, para las formas farmacéuticas de liberación inmediata, con un solo tiempo un tiempo de muestreo para el test de disolución es suficiente. Para aquellas formas farmacéuticas que contienen activos con índices terapéuticos estrechos, es recomendable tener más de un punto de muestreo para el test de disolución. De esta manera nos aseguramos cuál es más o menos el perfil de disolución y que se mantenga constante a lo largo de los diferentes lotes productivos. Para las formas de liberación prolongadas o programadas, es recomendable tener por lo menos 2 puntos de muestreo como mínimo. Lo recomendable es tener 3 o 4 puntos de muestreo. Obviamente, todo depende de lo que esté registrado para el producto o lo que se pueda registrar y que la autoridad sanitaria nos acepte. Algunas formas farmacéuticas se diseñan o se requieren que no se disuelvan en el estómago o no tenga ataque, no sufran ataque ácido. Para ello se diseñó el test de disolución en donde se evalúa la gastroresistencia de la forma farmacéutica y luego
la disolución a otro pH simulando otra parte del tubo gastrointestinal. Esto, por ejemplo, pasa con las cápsulas de omeprazol. Ustedes saben que el omeprazol en medio ácido se inactiva. Para que tenga efecto el omeprazol tiene que ser absorbido y ingresar a la célula y con el cambio de pH queda atrapado en el cual tiene su lugar de acción. Para lo cual para que tenga efecto no tiene que ser atacado por el medio ácido. ¿Cómo demostramos que por ejemplo, las cápsulas de omeprazol o los comprimidos de omeprazol no son atacados por el medio ácido del estómago? Bueno, existe un test de disolución en el cual primero lo expongo al medio ácido, habitualmente durante 2 horas, luego retiro esa forma farmacéutica y la expongo a un buffer pH 6,8 que simula lo que ocurre en el intestino delgado. Para realizar el ensayo de gastroresistencia normalmente existen dos procedimientos, en el cual uno coloco la forma farmacéutica con 750 mililitros de ácido clorhídrico 0,1. Realizo el test de disolución durante 2 horas, tomo una muestra a esas 2 horas y luego agrego 250 mililitros de un fosfato. El fosfato con el ácido produce un buffer el cual lo regula pH 6,8 y luego continúo realizando el test de disolución. Cumplidos 45 minutos tomo otra muestra, por lo cual este procedimiento arroja una primera muestra a las 2 horas en la cual tengo que observar que no se disolvió nada del activo, porque todo el activo que se disuelva no estaría disponible o sería degradado por el ácido, y luego tengo una segunda muestra en la cual se tiene que disolver la gran mayoría. Existe otro procedimiento. La diferencia en este procedimiento es que cambio totalmente el medio de disolución. La primera parte, la etapa ácida, es con 1000 mililitros de ácido clorhídrico 0,1. Durante las 2 horas tomo una muestra, luego retiro ese medio de disolución y coloco medio de disolución nuevo. Esto solamente se puede realizar con el aparato número 1, en donde la forma farmacéutica queda dentro de la canastilla. El aparato número 2, cuando cambio el medio de disolución, corro el riesgo de perder la forma farmacéutica, por lo cual es impracticable. ¿Cómo evalúo los resultados del ensayo de gastroresistencia? En la primera etapa, cuando expongo las cápsulas a medio ácido, yo tengo que verificar que al cabo de las 2 horas no se disuelva más de una determinada cantidad. Habitualmente se dice que un producto es gastrorresistente cuando no se disuelve más del 10% de activo, en función de la dosis, ¿verdad? Se calcula el porcentaje. Entonces, para verificar si se cumple o no se cumple la gastroresistencia, tengo varias etapas. En la primera etapa realizo el test de disolución con 6 unidades. En esas 6 unidades voy a tomar una muestra de cada vaso de disolución y voy a determinar la cantidad disuelta expresada en porcentaje. El test de disolución para el ensayo de gastroresistencia va a cumplir si ninguna de esos 6 vasos de disolución se disolvió más del 10% de activo. Si alguno de esos vasos, en alguno de esos vasos hubo mayor al 10% de disolución, tengo que realizar el ensayo con 6 unidades adicionales. Realizo este nuevo ensayo de disolución y ahora voy a tener un total de 12 muestras, 6 de la primera etapa y 6 de la segunda etapa. Debo calcular el promedio de lo que se disolvió de la suma en total entre las 12 unidades y eso tiene que ser menor al 10%. Y no se puede disolver más del 25% de ninguna unidad. O sea, de las 12 unidades que yo he evaluado,
ninguna se puede disolver más del 25% y el promedio de las 12 unidades tiene que ser inferior al 10%. Si alguna de estas dos condiciones no se realiza, tengo que realizar nuevamente el test de disolución, pero esta vez con 12 unidades, o sea, son un primer test de disolución con 6 unidades adicionales y otro segundo con 6 unidades adicionales, para tener un total de 24 unidades ensayadas. Nuevamente, calculo el promedio y el promedio tiene que ser inferior al 10% y ninguna unidad mayor al 25%. Cumplido, cumplido la etapa de gastroresistencia, evalúo la etapa del medio buffer o la etapa del intestino. En esta etapa tengo que evaluarlo como cualquier otro comprimido, en la cual se tiene que disolver más que algo especificado. ¿De qué va a depender esa especificación? Bueno, va a depender de cada una de las drogas, cuánto espero que se disuelva. Esa cantidad, ese límite, normalmente se llama Q. Cuando hablamos de Q, estamos hablando de la especificación que debe disolver un producto. En este caso, cuando realizamos el test de disolución en la etapa eh, buffer, con las primeras 6 unidades, ninguna de las 6 unidades tiene que disolverse menos de Q más 5. Dicho de otra manera, si el Q de disolución es 75%, ninguna unidad de las 6 unidades ensayadas inicialmente tienen que disolverse menos de 80%. Si no se llegara a cumplir esta condición, realizo nuevamente el test de disolución con 6 unidades adicionales. Tomo muestras de cada una de estas 6 adicionales, en total voy a tener 12 unidades. Calculo el promedio de disolución y el promedio de disolución de las 12 unidades tiene que ser mayor o igual a Q. Y ninguna unidad se puede disolver menos que Q menos 15. Si no se llegara a cumplir esta condición, realizo nuevamente el test de disolución, pero con 12 unidades adicionales. En esta etapa voy a tener entonces voy a realizar 4 ensayos de disolución con un total de 24 unidades ensayadas. Calculo el promedio y el promedio tiene que ser mayor o igual a Q. No puede haber más de 2 unidades que sea menor a Q menos 15 y ninguna unidad puede disolverse Q menos 25. Con esto es el esquema general de aprobación de cualquier droga. Lo que cambia es la variable Q, el límite de aceptación de un comprimido, una cápsula, el límite particular para cada una de las drogas.